Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy hablamos en la serie de los principios del reino, hoy hablamos del principio de la autoridad y quiero compartir la palabra que recoge el evangelista Marcos. En el capítulo 1, versículo 21, recoge unas palabras interesantes acerca de lo que aconteció con el gran maestro, con nuestro Salvador. Así que compartimos la palabra en el día de hoy. El evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 21, en el nombre de Jesús. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando con gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Muy amable. Hoy hablamos del principio de la autoridad en la serie de principios del reino de Dios. La autoridad es poder para gobernar, para ejercer mando de hecho y de derecho, porque el derecho es que le da la autoridad. Hay gente que ejercen autoridad de hecho, pero no tienen derecho. Y a propósito, la gente habla mucho en los últimos años, 2000 y algo, la gente comenzó a hablar de legalidad. Y justamente el derecho tiene relación con lo legal, porque yo tengo derecho de hacer algo si estoy en la legalidad para hacerlo, en la autoridad. La gente comenzó a hablar en las iglesias acerca de legalidad y se refieren a que algunas personas le dan permiso a espíritu de maldad para que opere en ellos. ¿Qué explican en ese concepto de legalidad? Hablan de que usted tiene legalidad para obrar en el reino de Dios, o que usted perdió la legalidad de operar en el reino de Dios. Y eso tiene que ver con su condición. ¿Cuál es su condición espiritual? Lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos algún pecado, cual fuera el pecado, todo pecado es una obra del mundo, del infierno, y hay espíritus de maldad que representan esos pecados. Entonces, cuando usted está cometiendo algún pecado, usted le está dando oportunidad a ese espíritu de maldad para que opere en usted. Y entonces ese espíritu de maldad tiene legalidad en usted porque usted le ha dado permiso. Es como cuando usted le da la llave de su casa a alguien de confianza para que cuide sus hijos o para que cuide su casa. La persona abre libremente con una llave porque tiene
libertad para hacerlo, está en autoridad, tiene legalidad para entrar y salir. Y si alguien lo ve de los vecinos, llama al dueño de la propiedad y le dice: no, yo le di la llave, yo le di permiso. Ese es el concepto. Entonces, para nosotros hablar de autoridad, nosotros tenemos que estar claro que la autoridad viene delegada. En el país hay un presidente de la República que tiene legalidad para gobernar porque él fue electo en unas elecciones. Los trucos que utilizan los políticos para llegar a las posiciones de gobierno es interesante, pero la Junta Central Electoral le da la legalidad. En cualquier país del mundo donde existe orden, hay una institución que le da legalidad para gobernar. Entonces, esa legalidad para gobernar le permite ejercer autoridad. Y esa autoridad, primero, se la delegan las leyes de esas naciones, y segundo, él delega autoridad en los funcionarios que él nombra y los embajadores. Y él le da una autoridad para ejercer de acuerdo a la normativa de ese país determinado. Ahora, si esa persona no se sujeta a la autoridad, entonces la autoridad tiene poder para quitarlo, porque legalmente ha sido instituido. De manera que la gente que ejercen alguna función pública y violan la ley pueden ser denunciados ante los poderes del Estado. Inclusive leyes y comportamientos y conducta pueden ser sometidos a los tribunales para que lo declaren inconstitucional o ilegal porque está contra las normativas jurídicas. Y el presidente de la República, en este caso, está en autoridad para quitar a quien quiera, sea funcionario civil, militar o policial, cuando él lo decida. Ahora, ahí existen lo que son los funcionarios que están nombrados de acuerdo a leyes, y también empleados que son de carrera, que pueden apelar en caso de que sean cancelados, porque hay una normativa jurídica que lo ampara y lo protege. Porque la ley genera derechos. Entonces, en el reino de Dios ha de suponerse que todo lo que existe en el mundo físico fue copiado del mundo espiritual. Y aunque mucha gente no entiende el mundo espiritual, pero en el mundo espiritual hay tribunales que ejercen. Y ustedes no se imaginan lo que está pasando ahora mismo en el país donde usted es ciudadano y usted vive. De cómo hay ángeles que están estableciendo normativas en este país, en este momento, para que el infierno no se salga con la suya y este país se vaya a la debacle. Y esos ángeles que están estableciendo esa normativa tienen autoridad porque ha sido delegada por el Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer. Y hay cosas que pasan en muchísimos países, naciones, que en cierto sentido la iglesia ha perdido autoridad. Y cuando la iglesia pierde autoridad, entonces Satanás toma control de muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni idea de qué significa ser hijo de Dios, qué significa vivir en este país y establecer desde aquí el reino de Dios, servir a Dios y agradarle a Él y tener autoridad para establecerla contra los espíritus de maldad que operan en el mundo, que operan en este país y que corrompen instituciones y que corrompen gobiernos, porque hay ángeles o hay seres espirituales, esa es la expresión, que son principados, que su trabajo es con los gobiernos directamente. Y hay ángeles o seres espirituales que su trabajo es directamente con funcionarios, con congresistas, y su trabajo es depravar, corromper y que se creen normativas jurídicas contra los principios de Dios. Lo que pasa es que nosotros
Hemos abierto nuestros corazones a Dios, pero no sabemos quiénes somos ni cuál es la responsabilidad espiritual que tiene la iglesia. Y así hay tribunales espirituales que regulan y establecen normativas en el mundo y que no le permiten a los espíritus infernales hacer lo que quieran cuando hay una iglesia que está demandando delante de Dios para que su gracia se establezca en una comunidad, en una nación. Como nosotros no entendemos muchas cosas espirituales, por eso nos envolvemos en situaciones que nos quitan autoridad y legalidad para nosotros poder ejercer. Y ojo con eso, aquellas personas que vienen de familias comprometidas espiritualmente, y lo digo porque ese es mi caso, nosotros tenemos que estar pendientes, porque en cualquier momento, si bajamos la guardia, nos golpeará en el rostro las tinieblas, porque estamos llamados a estar pendientes de nuestra relación con Dios y de la autoridad espiritual que debe estar en nosotros para evitar que el infierno acabe con nuestra familia. Y hablo con gente que sabe que viene de familia comprometida con el infierno y que se zafó por la misericordia de Dios. El día que baje la guardia te golpea a ti o a tu familia y viene la debacle, porque hay un compromiso, tú tienes legalidad, tú tienes autoridad, una autoridad que ha sido delegada por el Señor, por el Padre en Jesús, y Jesús la ha delegado en sus hijos. Y la autoridad está para hacer cumplir normas, planes, traza pautas necesarias y acciones que beneficien a la sociedad o a la comunidad. Para eso está la autoridad. No solo para asunto personal. Cuando hay autoridad, también hay subordinados que comprenden su posición. Como la autoridad viene delegada y es jerárquica, entonces hay gente que tiene que responder a cierta autoridad. Yo respondo a la autoridad de Cristo y la gente que trabajan conmigo responden a la autoridad que yo tengo. Cristo responde a la autoridad del Padre. Así funciona. Aleluya. Si los subordinados no comprendemos nuestra posición, no tendremos autoridad. Porque todo el que ejerce autoridad fuera de la normativa que se ha establecido está en la ilegalidad. Porque para ejercer requiere estar bajo autoridad. Aleluya. Y el que tiene el mando o autoridad orienta y hace cumplir funciones. El que ejerce autoridad tiene mayor grado de responsabilidad. Así funciona la autoridad en el reino de Dios. El que ejerce autoridad tiene mayor grado de responsabilidad. O sea, una gente no podrá ejercer autoridad si no vive los principios. Y quien debe vivir mayormente los principios es el que está en autoridad. Y si no vive los principios, entonces pierde autoridad. ¿Alguien está aquí hoy? Y eso es importante que lo manejemos. Tiene mayor grado de responsabilidad y asume la responsabilidad de las acciones de su subordinado. Eso es autoridad. Que cuando usted delega en alguien una responsabilidad, lo que pase usted tiene que asumirlo. Por eso cuestionan gobierno, funcionarios. Por eso en los países donde la gente se respeta, cuando pasa alguna situación termina renunciando el funcionario X o Y, porque pasó una situación en su área de gobierno, de control, y él debe asumir por sus subordinados. La autoridad que tenemos los hijos del reino de Dios es delegada por Cristo, que depende de la autoridad del Padre
y que exige para nosotros poder ejercer autoridad estar subordinado. Y esa subordinación está ligado a dos aspectos importantes: al aspecto de la voluntad y al aspecto de la obediencia. O sea, yo tengo que rendir mi voluntad a Cristo. Todos tenemos que rendir nuestras voluntades a Cristo y tenemos que obedecerlo para poder ejercer autoridad. Y hay gente que perdió su autoridad por esas dos razones. Número uno, no rinde su voluntad a Cristo, no está subordinado a Cristo. Segundo, no es obediente a la palabra de Dios. ¿Cuándo nos rendimos nuestra voluntad a Cristo? Cuando nosotros hacemos lo que queremos. Ese es el concepto del autogobierno. El que se gobierna a sí mismo, no al que Cristo gobierna mediante el señorío que establece el Espíritu de Dios en nosotros. Y entonces el que no se sujeta, no está en autoridad, aunque ejerza autoridad, la autoridad que está ejerciendo es ilegal. Por eso cuando usted se lee en el libro de los Hechos, hay un acontecimiento interesante de los hijos de un levita, de un sumo sacerdote, que ejercían y se conocían como exorcistas ambulantes. Ellos se dedicaban a echar fuera espíritu de maldad, porque ellos vieron la acción de un predicador que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios, y ellos copiaron y comenzaron a hacer lo mismo. Hasta un día hay un espíritu que dijo: oye, lo que está pasando aquí, vamos a darle la lección a estos muchachos. Y el espíritu lo cuestionó. Ellos le dijeron: te vas en el nombre de Jesús, el Jesús que predica Pablo. Y los espíritus les respondieron que sabían quién era Jesús y que a Pablo conocían. Pero ¿y ustedes quiénes son? Cuestionó su autoridad. Eso es importante. Tú tienes autoridad en tu casa en la misma medida que tú te sometes a la autoridad de Cristo y que tú sujetas tu voluntad a la de Él y le obedeces. Entonces ahí entra la dinámica de la autoridad. Entonces tú dejas de ejercer autoridad en tu casa y tú puedes reprender los espíritus y posiblemente se vayan, como los hijos del sacerdote. Posiblemente sí, pero tú no tienes autoridad y ellos saben que tú no tienes autoridad. Porque en el mundo espiritual las cosas se conocen. Las cosas que pasan en el mundo físico están desnudas en el mundo espiritual. Y todo espíritu que está al servicio de Dios o al servicio del infierno sabe quién tú eres. Porque las cosas en el mundo físico se esconden en el mundo físico, pero en el mundo espiritual están abiertas. Sabe quién tú eres. Y sabe si tú tienes autoridad o no. Hay un área que ellos no manejan, no controlan. Ellos manejan lo que hablamos y manejan el comportamiento de nosotros, manejan nuestra conducta. No manejan los pensamientos hasta cierto punto, porque ocasionalmente manejan nuestros pensamientos porque nosotros somos influenciados por el infierno muchas veces a lo que pensamos. Y de acuerdo a la conducta, a lo que nosotros hablamos y a lo que nosotros hacemos, esos espíritus pueden darse cuenta que nosotros estamos pensando, porque ellos influyen en nuestros pensamientos por medio de la distracción. Ellos saben qué tan honestos somos, qué tan íntegros somos, qué tan fieles somos, los negocios que hacemos, y como conocen la normativa del mundo espiritual, saben si estamos en autoridad o no. Lo saben. Pero nosotros no le servimos a ellos, nosotros le servimos a Dios. Y la autoridad viene de Dios. Y todo el que quiere autoridad espiritual tiene que someterse a Cristo.
De hecho, en la iglesia se pensaba que durante muchos años, y todavía hay gente que lo está pensando, que los creyentes pueden liberar a otros creyentes. Y la gente ha enseñado eso. Y no funciona así. La liberación se produce cuando el Espíritu de Dios se mete en tu espíritu. Cuando la simiente de Dios se mete en tu espíritu, no hay espíritu del infierno que aguante, se tiene que ir. ¿Y cuál es el problema? Porque hay gente que no tiene el Espíritu de Dios. Ahí está la situación planteada. Porque cuando el Espíritu de Dios entra a tu espíritu, se lee rápidamente que hay peligro. Y todo espíritu se va. Y esa es la única manera para que alguien sea libre. Que el Espíritu de Dios se meta en tu espíritu. Porque no es compatible el Espíritu de Dios con el espíritu de maldad. No son compatibles. El espíritu de maldad se da cuenta que está en peligro y se va corriendo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que cuando oramos por la gente, los espíritus se van, pero eso significa que se aquietan, vuelven, porque la gente vuelve al pecado. Y los pecadores no son libres. Los pecadores no tienen paz. Los pecadores no tienen una buena relación con Dios, porque Cristo vino para liberarnos del pecado y nos ha dado autoridad sobre el pecado y sobre el infierno. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene gobierno? ¿Qué pasa cuando la gente no tiene control? Está expresado en el libro de los Jueces, en el capítulo 17, en el versículo 4. El texto dice: mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla, una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Lea conmigo: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Israel, el pueblo de Dios. Hay un caso aquí donde alguien decidió, en vez de adorar al Dios verdadero, hizo dioses y a uno de sus hijos lo hizo sacerdote. ¿Y por qué hizo eso? Porque no había quien gobierne. Si tú no tienes quien te gobierna, si la iglesia no obedece los principios del reino, se desenfrena, se corrompe. Si en tu casa no hay autoridad, te corrompe. Se corrompe tu familia. Porque no había gobierno, no había autoridad en Israel. Y por eso viene el libertinaje. No solo en las familias, sino también hasta en la iglesia. Porque se pierde autoridad. Cuando todos nos envolvemos en pecado, nadie tiene autoridad para llamar la atención a nadie y cada quien hace lo que quiere. Y comienzan a hacerse elecciones en la iglesia a ver quiénes están de acuerdo que se acepte la homosexualidad. ¿Quiénes están de acuerdo con el libertinaje? Y todo el que tenga una condición de pecado en libertinaje y lo que ha sembrado Satanás en la iglesia, aprovechan la coyuntura para promover antiprincipios. Y usted dice, pero ¿cómo la iglesia llega hasta ahí? Justamente porque cuando nos corrompemos perdemos autoridad y nos camuflajeamos. Y por eso hay mucha gente que ha terminado en el judaísmo, de la que Pablo dice, comenzaron por el espíritu y terminaron por la carne, porque su condición espiritual ha caído delante de Dios y perdieron la vergüenza. Y ya no ven la autoridad de Cristo porque no quieren sujetarse a Cristo. Y entonces regresan a la religión, van al judaísmo. Ahora, cuando Cristo nos ha llenado, no tenemos la necesidad de ir a buscar nada al infierno, porque Cristo lo llena todo en todo. Pero si hay un área que Él no lo ha llenado, esa área la vamos a tratar de llenar por medio del pecado. Y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Si en una congregación, si en una familia, si en un gobierno no hay autoridad, cada quien hace
lo que le parece. Y nadie puede llamar la atención a nadie porque nadie tiene autoridad. Los hijos no respetan a los padres, todo el mundo habla duro. En una congregación igual, cada quien hace lo que quiere, él no me puede decir nada. Porque no hay autoridad. Cuando hay autoridad, la gente se somete. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pablo, que Dios elige para trabajar con los gentiles, cuando escribe la carta a los romanos, hay un texto que nosotros manejamos muy bien y que lo vemos continuamente, y está en el capítulo 13, versículo 1, donde dice: sométase toda persona a la autoridad superior. Sométase toda persona a la autoridad superior. Aparentemente, luce como un pleonasmo en la lengua, pero es una señal de que hay jerarquía en la autoridad y que cada quien debe someterse a su superior inmediato. Ese es el concepto. Porque los subordinados también ejercen autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Quien ha establecido la autoridad es el Padre, y ha delegado la autoridad en el Hijo, y el Hijo en su iglesia, y el mundo, los gobiernos, los estados han copiado de la normativa del reino, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios para ejercer autoridad. Y usted se busca un ejército, y cuando usted se lee sobre los ángeles, las posiciones que hay, usted se da cuenta que han sido copiados la autoridad, que es un reflejo de autoridad. Y de esa manera se hacen las cosas en la tierra, porque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y el ser humano está en capacidad de ejercer aquello que por default tiene, porque así Dios lo creó. Por Dios han sido establecidas. De modo, quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Se dice: quien hace oposición a la autoridad, hace oposición a Dios, porque Él la estableció, y se convierte en una gente que resiste a Dios. Es bueno resistir, pero resistir ¿a quién? Al infierno. Dice la Escritura: huirá. Resistir que nuestros propios deseos desenfrenados, tenemos que resistirlo. Y se someterán. Aleluya. Que vamos a resistir toda propuesta que sea contraria a lo que Dios ha establecido. Hay que resistirlo. Ahora, resistir a Dios, eso es peligroso. Los que resisten acarrean condenación. ¿Quiénes son los que acarrean condenación? Aquellos que resisten a la autoridad, no los que resisten al pecado y al infierno. Los que resisten la autoridad, entonces sí, eso acarrean condenación. ¿Por qué? Porque están contra las leyes. No se somete a la autoridad. No está subordinado a su superior inmediato. Quiere hacer lo que quiere, lo que le parece. Hay desorden, hay insubordinación. Legalmente ya está condenado, porque está violando principios. ¿Alguien está aquí hoy? Igualmente la gente que vive violando los protocolos que se establecen y lo que se llama en las instituciones los procedimientos. Y de hecho hay gente en las iglesias que viola procedimientos, y eso es violar normativas. Los procedimientos hay que respetarlos, sean espirituales o naturales. Acarrean condenación para sí mismos, porque violan principios. Y eso es lo que establece el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos. Ahora, hubo
una situación en Israel con relación a Cristo. Y ustedes saben que no es bueno comparar. Nunca es bueno comparar, pero la gente termina comparando. Porque la gente parte de su experiencia, de lo que ha vivido, de lo que conoce del pasado a lo que está viviendo en el presente. Antes era así, ahora es de tal manera. Fulano lo hacía de X manera, otro de Y manera. Por eso las personas que más conflicto dan en las congregaciones son la gente que vienen de otras congregaciones. Porque de la iglesia de donde vienen con un librito. Eso no es la Biblia, que tienen ahí un librito donde le enseñaron dogmas, reglas acerca de cómo se hacen las cosas, y cuando llegan a una congregación quieren establecerlo, y solamente hay que darle una posición de liderazgo para que ellos comiencen a hacer la cosa diferente a cómo se hace en la casa donde llegaron, porque quieren hacerlo como lo aprendieron. Y eso es natural en el ser humano, y la gente vive comparando. Comparan a papá con mamá, comparan a los abuelos paternos con los maternos, y los padres comparan a los hijos, y eso es un caos, porque cada hijo tiene algo de particular y tiene una gracia y debe ser tratado de acuerdo a sus habilidades y capacidades, y no deben ser comparados, porque nunca serán iguales. Y las comparaciones no son saludables, pero aquí hay una comparación que refleja en el texto muy interesante que hacen los judíos con relación a Jesús y los fariseos. Los fariseos eran la clase religiosa de alta estima, la gente que tenían el control de todo y que vendían que hacían las cosas bien, hasta que apareció Cristo. Cuando apareció Cristo, ellos vieron a alguien diferente y comenzaron a cuestionarlo, y el mismo Cristo lo desenmascaró, que no era como se veía. Y hoy cuando se habla de fariseo, la gente se siente insultado cuando alguien le dice, no, que tú eres un fariseo. Pero antes decirle fariseo era una distinción. Y si usted se lee al apóstol Pablo, se da cuenta que el apóstol Pablo en un halago dice que su familia y él eran fariseos. Porque eso es un halago para ellos. Hasta que Cristo comienza a ver las situaciones y se dieron comparaciones. Tengo al evangelista Mateo en el capítulo 28 y luego vamos a ver si podemos entrar en el evangelista Marcos 1:21. Vamos a ver el evangelista Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Punto. Se maravillaban de sus enseñanzas porque había una diferencia con los escribas y fariseos, que eran la clase religiosa dominante. El escriba era el que tenía la facultad de transcribir las escrituras. Eran los doctores de la ley los que manejaban, junto con los fariseos, la administración de la doctrina, de las enseñanzas y de la educación del pueblo. Esa era su tarea. Y cuando ellos vieron a Jesús y escucharon sus enseñanzas, entonces reaccionaron. Él entró día de reposo en la sinagoga, dice que enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué diferencia había? En que ya ellos habían descubierto que los escribas y los fariseos no tenían autoridad. Y por eso dicen
que Jesús habla como quien tiene autoridad. ¿Qué decían ellos en lenguaje común? Él como que vive lo que dice. Y ahí está nuestra responsabilidad. Y es el desafío de arrepentimiento que tenemos cada uno de nosotros en el presente, aquí y ahora. Que nosotros podamos lo que decimos, lo que profesamos, serlo de corazón. Por eso es que en este país hay un viejo proverbio que dice que entre el dicho y el hecho hay un trecho. O sea, hay un camino que recorrer entre lo que nosotros decimos y hacemos. Y eso tiene que ver con la naturaleza concupiscente. Pero hay una responsabilidad en nosotros y es de retomar lo correcto cuando somos confrontados con la palabra. Y ahí está la disyuntiva. El pueblo reconocía que Jesús tenía autoridad, no como los maestros del templo, porque ellos estaban en sintonía y consonancia con que Cristo vivía lo que enseñaba. La autoridad no está porque utilicemos palabra dura como se usa en los cuerpos armados, como se usa en las religiones y en algunos centros de restablecimiento de adictos. Se utilizan palabras inclusive duras para herir la estima de la persona. Eso no es autoridad. La autoridad es que cuando usted hace lo correcto y usted da ejemplo, la gente hace aquello que usted está enseñando. Inclusive en nuestra propia casa, nuestros hijos van a hacer más de lo que nosotros hacemos que lo que les decimos que hagan. Sea privado o sea público. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual de las cosas que hacemos de manera privada que afecta a nuestros hijos. Inclusive ya hay expertos que están analizando conceptos, que lo hemos analizado ya espiritualmente, y ellos se están dando cuenta que son fenómenos que se dan de comportamientos y conductas de familia que se repiten de vez en vez. Ya ellos lo están analizando científicamente, pero ya lo hemos observado por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, porque son comportamientos espirituales que se van a dar. Lo que nosotros hacemos en privado produce efectos en nuestros hijos, efectos espirituales. Tarde o temprano. Y esa es la pregunta que mucha gente se hizo en las congregaciones. Durante años ocurrió y la gente se lo preguntaba: ¿por qué muchos de los hijos de los cristianos no permanecen en la iglesia? Había una tesis sobre eso. Y es que enseñaban y no vivían. Y entonces espiritualmente no tenían legalidad, no tenían autoridad para ejercer sobre sus hijos. Y eso es un comportamiento que ha venido cambiando con el tiempo, pero había una queja en las congregaciones. Que muchos de los líderes de congregaciones, sus hijos, no bendecían el nombre de Dios. Lo hay inclusive. Metidos en bandas y delinquiendo. Y se viola un principio de la Escritura que dice que si no puede gobernar tu casa, no puede ejercer ningún ministerio dentro de la iglesia. Por eso es que el niño estaba interesado en que el pastor le hiciera una réplica del podium para llevárselo a la casa. Porque su papá, que era uno de los líderes de la iglesia, en la iglesia, él quería que en su casa haya una réplica para que su papá siempre tuviera el comportamiento que tiene en la iglesia y frente a los hermanos. El papá que yo quiero es ese que está en la iglesia, no el de mi casa.
Y él entonces buscó una solución. Él dijo, pastor, yo tengo una solución para resolver el problema de mi papá. Usted me hace una réplica, yo lo pongo en mi casa y cuando él esté en la casa va a ser como es aquí. Él no le dijo nada al pastor, pero estaba delatando el comportamiento de su papá. De ahí que queremos que nuestros hijos sean cristianos, queremos que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios, pero tenemos problemas. Inclusive, algunos líderes cristianos prohibieron cosas en las iglesias hasta que los hijos crecieron. Pregúntale a Elí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se ejerce autoridad? ¿Y qué pasa si no se ejerce autoridad? Hay desenfreno. Son capaces de abusar hasta de las cosas sagradas. No tienen conocimiento de Dios, no aman a Dios. Y justamente no lo aprenderán porque no hay quien se lo enseñe. Dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Ya saben el concepto de espíritu inmundo en el contexto popular, la gente le llama demonio o espíritu que están al servicio del infierno. Y se supone que ese era el pueblo de Dios y que si es pueblo de Dios no debieron tener demonio. Pero alguien dijo que en la viña del Señor hay de todo. Y cuando dijo de todo significa que toda clase de pecados se ven. Lo que establece la Escritura es que nosotros nos arrepintamos de nuestra condición y que dejemos de hacer el pecado que estamos haciendo. Es el concepto de la gracia. Porque todos alguna vez hemos estado involucrados en alguna actividad pecaminosa. Y todos tenemos chance. Lo que pasa es que hay que tomar la decisión aquí y ahora para poder ejercer autoridad. Y entonces dice que había una persona con una condición espiritual. Tenía un espíritu inmundo que operaba en él. Hay que hacer ver que hay mucha gente que tiene espíritu inmundo o tienen demonio que no se manifiestan públicamente. No se manifiestan públicamente. Porque no siempre esos espíritus se manifiestan públicamente. Inclusive cuando se cambia la atmósfera espiritual, lo normal es que personas que tienen espíritu inmundo entren en cierta crisis por la atmósfera y quieren salir corriendo y todo eso del ambiente, del lugar. Pero la gente que han sido sembrados por Satanás en las iglesias, aunque la atmósfera cambie, eso tienen una facultad del infierno, que esos espíritus no se manifiestan. O sea que hay gente que de alguna manera puede controlar y hay espíritus que no se manifiestan públicamente. Este espíritu sí. No todos los que tienen demonio, cuando son liberados se trayan, se rompen la cabeza o se quieren partir el cuello o se mandan corriendo o se alborotan en la iglesia. No todos. Porque no todos los espíritus se manifiestan de la misma manera. Hay gente que es engañador de línea y no se manifiestan de esa manera. Esos algunos casos se manifiestan de esa manera, con violencia, que es el caso que menciona aquí. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Inmediatamente Jesús comparte, llega a la sinagoga. La sinagoga era una especie de congregaciones parecida al modelo de la gracia, donde se reunían personas que hablaban la misma lengua, porque Israel había vivido muchos años en la dispersión y hablaban diferentes idiomas. Entonces tenían sinagogas donde se reunían a compartir la palabra, que no es el concepto del templo tradicional que conocemos, sino
el templo donde Jesús entró y había libertinaje y se quitó la correa y comenzó a golpear. Y se armó un rebú grandísimo porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, dice. Se hacían negocios y todo estaba basado en el dinero, menos en la palabra de Dios. Pero a la gente le gustaba eso y todo el mundo estaba conforme. Porque el ser humano le gusta que le apoyen en su pecado. No quiere gente con autoridad que lo confronte. La gente le gusta pasar de una religión a otra porque se amañan condiciones y se le hacen promesas. Inclusive hay gente en las iglesias comprando terreno en el cielo para cuando se mueran recibirlo. A la gente le gusta eso. Y Jesús entró y lo alborotó. A veces uno no sabe si es la gente que corrompe a algunos líderes o si es los líderes que corrompe a la gente o si ambos están corrompidos porque le siguen el juego, y todo el que sigue el juego está mal como el que tiene el juego. Aleluya. Y él estaba en el grupo, y todo estaba bien hasta que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, entonces hubo problema. Y el apóstol Pablo vivió algo parecido con una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que había sido esclavizada por unas personas que se habían enriquecido con ella, donde la gente iba donde ellos para que ella le adivine cosas. Y todo terminó hasta que Pablo pasó, y siempre que Pablo pasaba comenzaba a vocearle, pero ese día Pablo se detuvo porque los demonios saben quién sirve al Dios verdadero. Y le voceaba a Pablo: siervos del Dios verdadero, porque los espíritus del infierno saben quién es quién. Aleluya. Porque se mueven en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual todo está desnudo. Saben lo mínimo, qué tan derecho estamos, qué tan torcido estamos. Y cuando nos torcemos, entonces ellos toman el control porque tienen legalidad. Y el caso de esta persona, Jesús entra y él comienza a vociferar acerca de Jesús. ¿Qué tiene contra nosotros? Porque la sola presencia de Jesús atormenta a los espíritus de maldad. ¿Qué tiene contra nosotros? Comienzan a quejarse y comienzan a hablar. Cristo no tuvo que preguntarle nada, comenzaron de una vez, comenzó ese espíritu a hablar. ¿Qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. La Escritura establece que hubo un momento en la eternidad donde el Padre introdujo su Hijo en la alta creación. Así que todos los espíritus de maldad que están al servicio del infierno y aquellos espíritus que están presos y los que están sueltos, todos conocen que Jesús es Dios y que debe ser adorado. Porque el Padre, léase Hebreo capítulo 1, el Padre introdujo en la alta creación su Hijo. Después de haber creado los ángeles, le dijo quién era su Hijo. Lo conocen, saben quién es. Y también sabe quién es usted y quién soy yo. Y tienen una persecución contra aquellos que ellos saben que sirven a Dios, y mayor contra aquellos que ellos saben que tuvimos al servicio de ellos en la familia de donde venimos y nos hemos zafado para servir al Dios verdadero. Y la persecución es mayor, porque quieren hacernos volver al pasado. Conocen muy bien. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Eso es autoridad. Cállate y sal de él.
ejerce autoridad. Cristo ejerce autoridad desde siempre sobre todo espíritu de maldad, porque todo lo creado está por debajo de él. Y tanto los ángeles que no guardaron su dignidad y que están al servicio del infierno, como los ángeles que están al servicio de Dios, ambos fueron creados y tienen que someterse a la autoridad de Cristo. Y lo saben, están conscientes y se sujetan a la autoridad de Cristo. ¿Qué recoge el evangelista Mateo en su capítulo 8? El versículo 8. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Aquí hay una expresión de autoridad reflejada en un centurión romano, donde él aquí establece cuál era su función, que tenía un batallón bajo sus órdenes. Y él dice: yo conozco la autoridad. ¿Qué pasa con el romano? Que el romano sabía que él era gentil, y si Cristo entraba en su casa, no era el modelo que él había visto, porque los judíos no entraban en casa de gentiles porque se contaminaban. Pero también el pueblo perseguía a aquellos que entraban en casa de gentiles. ¿Y qué hace él? Él quiere proteger a Jesús de los fanáticos religiosos. Pero él también había creído que él era inmundo y que no era digno de acercarse a un judío. Y entonces le dice: esto es un asunto de autoridad. Yo sé quién tú eres. Tú tienes autoridad. Y tú no tienes que venir aquí. Tú no tienes que venir aquí para hacer el milagro, porque tú tienes autoridad. Y creo que eso lo veremos en una de las predicaciones de esta serie, que tiene que ver con el principio de la imposición de manos, donde no necesariamente para que alguien reciba los beneficios de Dios nosotros tenemos que poner la mano. Sí, poner la mano es bueno a la gente de confianza, y que la gente de confianza no ponga sus manos, porque esa es una señal de que somos cercanos a esa persona. Pero para una gente recibir un milagro no necesita ni siquiera estar en el lugar donde nosotros estamos, y eso es lo que está diciendo el centurión. Yo conozco la autoridad porque yo estoy bajo autoridad y estoy en autoridad, y tú estás en autoridad. Tú dices la palabra y el milagro ocurre. Y entonces Jesús reconoce el nivel de ese hombre, pero no el nivel de conocimiento, sino el nivel de fe. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice, ni siquiera entre ustedes, le dice a los discípulos, he encontrado un hombre que tenga tanta fe, que esté tan claro de cómo funcionan las cosas. ¿Y qué usted cree que pasó? Inmediatamente el milagro ocurrió, porque lo que el centurión estaba diciendo es la verdad de Dios. Tiene autoridad para decir que las cosas sean y son. Y nosotros lo repetimos muchas veces, pero cuando estamos en alguna crisis se nos olvida. Ahora, Cristo tiene autoridad para hacer declaraciones importantes de cosas que son. Eso no quiere decir que yo esté en capacidad de hacer algunas declaraciones, porque para yo hacer alguna declaración yo tengo que tener autoridad para hacer esa declaración. Y no siempre nosotros estamos en autoridad para decir o hacer cosas. Y eso tiene que ver relativamente con la palabra de ciencia, donde por el Espíritu yo siento que alguien está enfermo, pero Dios no me está autorizando a mí que diga que está sano, y por eso es que está el problema.
Porque la gente tiene la palabra de ciencia, percibe por el Espíritu que hay alguien que tiene una enfermedad determinada y entonces le dice a la persona que tiene una condición depresiva, que por el Espíritu se da cuenta, le dice, no tome más medicamentos, que tú estás sano. Grave error. La palabra es, el Señor te sana y tu médico te da de alta. ¿Alguien está aquí hoy? Ah, y ahí está el juego. Dios no me ha autorizado a decirte que deje los medicamentos. Yo lo que estoy es sintiendo lo que tú tienes, pero no estoy en autoridad para decirte que tú estás sano. Y ahí está el problema, que hay mucha gente que pueden percibir la condición y por palabra de ciencia le dicen a la gente, pero entonces también le añaden lo que no tienen autoridad. Y entonces ahí va la persona y entra en una crisis porque dejó de tomarse sus antidepresivos, porque el predicador le dijo que estaba sano. ¿Qué pasó? El predicador percibió en el espíritu la condición, pero no estaba autorizado para decirle que estaba sano. Y entonces cuestionan a Dios. No cuestione a Dios. Fue que el predicador utilizó una autoridad que no se le dio a partir de lo que él por el espíritu percibió. Aleluya. Oramos por la gente que tiene condiciones, pero el médico le da de alta. El médico lo llevan y entonces el médico dice, ya no tome más medicamentos. Ya está sano. Tenía una condición y le hacen la sonografía y desapareció. El médico es que da de alta. Y eso es bíblico y eso es autoridad. Jesús cuando sanó a los leprosos le dijo, vayan donde el sacerdote, porque el sacerdote en Israel era el que estaba autorizado a decir quién se incorporaba o se reincorporaba en la sociedad. ¿Quién podía reincorporarse en la sociedad después de una condición de lepra? Jesús no le dijo, vete a tu familia, no. Vete donde el sacerdote, que es la autoridad delegada en Israel para determinar quién puede reincorporarse después de una situación de lepras. Leemos la Biblia, pero no la entendemos. ¿Alguien está aquí hoy? Ya quisiera yo que volvamos a la Biblia. Viviríamos mejor, mucho mejor. Bendito es el nombre del Señor. Voy a tener que concluir hoy por causa del tiempo. Ya me he llevado unos minutos. Qué bueno que no me di cuenta. Y aquí Jesús está dándole una orden. Y le dice al espíritu, cállate y sal de él. Eso es autoridad. Y hoy Jesús está en autoridad para decirte, sé libre. Solo tú tienes que dar el paso. Alguien que esté cansado de vivir la vida que lleva y decida entrar en una nueva vida, Cristo está en autoridad para que eso ocurra en tu vida. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La gente entonces comenzó a cuestionar, ¿qué autoridad es esta? Que aún a los espíritus inmundos le da órdenes y lo obedecen. Cállate y sal. Y se fue. Y esa autoridad ha sido delegada sobre ti. No sé si sabía eso. Aleluya. Voy a concluir y debo hacerlo. Y nos vemos pronto. Mientras más obedecemos al Señor, mayor autoridad tenemos sobre los espíritus inmundos y sobre el pecado. O sea que si somos capaces de vivir para Dios, si somos capaces de obedecer al Señor, aumenta la autoridad. Y la desobediencia disminuye la autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el pecado y sobre los espíritus inmundos y sobre los espíritus de maldad, que son los que dirigen la obra del infierno y del mundo para llevarnos al pecado. Son los que intentan persuadirnos para ir al pecado. Si podemos someternos a Dios, si podemos obedecer a Dios, entonces tenemos mayor autoridad. La autoridad delegada se refleja frente
a los subordinados. Todo espíritu de maldad está subordinado a Cristo y está bajo los pies de la iglesia. O sea que todo espíritu de maldad tiene que sujetarse, no puede operar en ti. Tú no puedes hacerlo en otra gente, pero en ti sí. Tú tienes autoridad sobre ti, sobre tu vida. Tú tienes legalidad sobre tu casa, sobre tus hijos. Y como decía la enseñanza del principio de la paternidad, cuando tu hijo tú lo has instruido en los caminos del Señor, entonces sí es hijo de promesa. Porque si no lo has instruido en los caminos del Señor, entonces no es hijo de promesa. Porque tiene que instruirlo, tiene que darle la palabra. Aleluya. La legalidad para operar en nosotros depende de a quién nos estamos sometiendo. ¿Quién tiene legalidad sobre mí? Depende a quién yo me someta. Si me someto a Cristo, Él tiene legalidad sobre mí. Si me someto al infierno, el infierno tiene legalidad sobre mí. La pregunta SP, ¿quién tiene legalidad sobre ti? No se lo diga a nadie. Ahora, hoy, aquí y ahora, tú debes entregar tu voluntad a Cristo, someterte a Él para que Él tenga permiso de operar en ti por medio de su Espíritu Santo. Y automáticamente todo espíritu de maldad se tiene que ir. Y todo pecado no solo será perdonado, sino que se acabará. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Eres poderoso para obrar en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque obra entre nosotros, porque te glorifica en una manera extraordinaria. Gracias porque establece tu autoridad sobre la iglesia, ha sido establecida por tu palabra, ha sido establecida por tu sangre y por tu espíritu. Que tu iglesia pueda manifestar autoridad, que vivamos bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Mira las áreas que hemos descuidado como iglesia y de manera particular y personal, que puedan ser restauradas para que tu iglesia pueda ejercer autoridad y dominio en tu nombre en cualquier lugar donde estuviere. Tú eres poderoso para hacerlo. Endereza lo torcido en esta casa y toma tú el control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque trae liberación. Di la palabra y esta casa se enderezará. Di la palabra y habrá libertad y se acabará el libertinaje. Di la palabra y el milagro ocurrirá en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.